Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos reavivamos juntos con la palabra del Señor. Hoy, un día más que nuestro buen Dios nos regala una nueva oportunidad de vida para seguir adelante junto a Él. Recuerde que el Espíritu Santo quiere tocar su vida, entrar en usted, obrar esos cambios necesarios y así seamos instrumentos valiosos en sus manos en la predicación del Evangelio. El día de ayer Jesús les decía a los fariseos que estaban pidiéndole una señal, que solo se les daría señal acerca del profeta Jonás. Ellos no entendieron aquello que el Señor les estaba diciendo, pues estaba hablando que estaría en el sepulcro durante 3 días. Hoy les continuará hablando, pero por medio de parábolas. Iniciamos así un estudio maravilloso, pero antes empecemos también en oración. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tus cuidados. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos encontrarnos contigo, Señor, escuchar tu voz, tu llamado y decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor, subiéndose en una barca en el mar de Galilea, predica a la gente. Este auditorio estaba listo para escuchar al maestro, pero él empieza a predicarles una parábola, la parábola del sembrador. Los discípulos no la entendieron, por eso el texto sigue diciendo que entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los discípulos preguntan al Señor: ¿por qué enseñas en parábolas? Y aquí Él les da aquella explicación muy clara, pues el pueblo que estaba escuchando, muchos de ellos tenían su entendimiento cauterizado. Estaban ahí solamente porque habían visto los milagros de parte del Señor. Y Él menciona también, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. En la Biblia de Andrews encontramos lo siguiente: el uso de parábolas estaba muy difundido en tiempos de Jesús.
especialmente entre los rabinos. Las de Jesús diferían de las parábolas de los rabinos, que eran a menudo difíciles de entender y se usaban sobre todo para demostrar asuntos teológicos relacionados con la ley mosaica. Jesús usaba acontecimientos de la vida cotidiana y objetos comunes como fundamento. Las suyas eran también más vívidas y tenían elementos impactantes y sorpresivos, a modo de golpe de efecto al final. Así aquellos que estaban escuchando sabían lo que era la siembra y lo que era llevar la semilla y ponerla en el terreno. Entonces Jesús explica la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en el camino es el que oye y no entiende. Creo que entre nosotros no haya nadie que fue sembrada la palabra junto al camino, porque entendemos la palabra, pero es posible que hayamos sido sembrados entre espinos o hayamos sido sembrados entre pedregales, porque la aflicción, la persecución, las preocupaciones o el engaño de las riquezas estén apartándonos del Señor. ¿Está sucediendo hoy esto en nuestras vidas? El Señor quiere que nosotros seamos terreno fértil para su palabra. Cuando nosotros seamos ese terreno fértil, daremos fruto y ese fruto será abundante a 100, a 60, a 30. Solamente usted producirá todo eso. Recuerde que hay mucho fruto que llevar y ese fruto está entre sus amigos, entre sus familiares. Ahora les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Un sembrador que siembra buena semilla, pero un enemigo que viene y siembra cizaña, siembra maleza. Si continuamos ahora nuestra lectura desde el versículo número 36, el Señor explica esta parábola. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino
a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvieron nuevamente solos junto al maestro, los discípulos le preguntan acerca de esta parábola que les llamó la atención. Y él se la explica claramente. Y hoy también nos la explica a nosotros mediante la lectura de su palabra. Y lo que necesitamos ahora preguntarnos es, ¿soy trigo o soy cizaña? En mi corazón, esa siembra de la palabra de Dios es una realidad. ¿Soy fruto, soy producto del maestro o es el enemigo el que está sembrando en mi corazón? Recuerde que en la casa de Dios se mantendrá junto el trigo con la cizaña. A veces no vamos a la iglesia porque decimos es que hay hipócritas, hay malas personas. Hasta el final estarán juntas y solamente en el final los ángeles del Señor separarán al trigo para vida eterna y a la cizaña, como menciona el Señor Jesucristo, para el llanto y el crujir de dientes. Entonces, cuando estaba junto al auditorio, ahí en el mar de Galilea, habló dos parábolas más, por eso volvemos al versículo número 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús propone aquí en estas dos parábolas que el reino de los cielos, aunque tenga un inicio insignificante, tendrá un final glorioso. La semilla de mostaza, que mide 1 milímetro, puede llegar a ser el arbusto más grande, midiendo alrededor de 3 metros de altura. Y la levadura, que es puesta en otros lugares por el mismo Señor como metáfora de contaminación y de pecado, aquí es utilizada como metáfora que ilustra el crecimiento del reino de los cielos. El Señor quiere y puede obrar milagros por medio nuestro. Así que aquel principio, aquel inicio pequeño, será grande en las manos de Jesús. Hay mucha obra que hacer. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Un tesoro escondido y una perla preciosa. Si usted supiese en qué lugar se encuentra cerca a donde vive, un tesoro o una perla, no haría lo necesario para ir y obtener este tesoro o esta perla preciosa. El reino de los cielos ha llegado a su vida. El reino de los cielos ha llegado a su hogar. Por lo tanto, haga lo necesario para obtener junto a su familia la salvación eterna. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces. Cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia
que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La parábola de la red, muy semejante a la de la cizaña. Juntos estarán los peces buenos y los peces malos al salir la red. Pero luego los pescadores, en este caso los ángeles del Señor, serán los que parten el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos. Y así, todo escriba adopto, todo estudiante de la palabra de Dios es semejante a un padre de familia que saca su tesoro. Usted, ¿qué está sacando? El Señor tiene un tesoro que nosotros descubrimos cada día al reavivarnos con su palabra. Culminamos el capítulo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Jesús vuelve a Nazaret, en donde vivía su familia, y está ahí predicando a los suyos. Encontramos también los nombres de sus hermanos y menciona que tenía hermanas. Se cree que José era viudo y que estos hijos los tuvo de un matrimonio anterior, pues que eran también mayores que Jesús. Y la gente no creía, se escandalizaba de él. Por lo tanto, el Señor no hizo ahí muchos milagros y tuvo que irse a otro lugar. La mies es mucha y los obreros pocos. Así que hay que seguir predicando la palabra de Dios. Usted y yo somos llamados por el Señor a terminar la obra de la predicación del Evangelio. Ahora terminemos en oración. Oh Padre Celestial, gracias Señor, porque hoy entendemos el llamado que tú nos haces. Hoy entendemos que tú quieres que nosotros demos fruto. Hoy entendemos, Señor, que al final tú te encargarás de separar lo bueno de lo malo. No estamos nosotros para juzgar, no estamos nosotros para querer separar y sanear la iglesia. Estamos para predicar y llevar más almas a tus pies. Por eso pedimos nos dé sabiduría y nos ayudes a cumplir tu palabra, a cumplir el propósito que tienes en nuestras vidas. Acompáñanos en este día, Señor, lo entregamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, le guarde, le dirija en este día y también sea un testimonio para otros.